hasta aquí hemos estado hablando de quién es Dios, de su carácter, de cómo ha respondido a nuestra rebelión contra Él, y también hemos hablado de la esperanza que podemos llegar a tener, a estar bien con Dios, ¿no? En tus respuestas me he dado cuenta de que una y otra vez has mencionado a Jesús, o sea que debe ser importante. Vamos a hablar de Jesús ahora. ¿Quién era Él? ¿Es Él Dios? Pero sobre todo quiero que me contestes cuál fue el impacto de la persona de Jesús sobre el mundo. Bueno, no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta de que Jesús ha tenido un impacto enorme en nuestro mundo y en la historia del mundo. De hecho, la misma fecha de hoy está basada en su vida. Cuando los historiadores escriben una fecha, siempre leemos que es antes o después de Cristo. El libro que contiene los detalles de su vida y de su enseñanza, la Biblia, continúa siendo el libro más publicado y más distribuido y más leído del mundo. Millones de personas de muchas generaciones, millones de personas contemporáneas siguen a Jesús como sus discípulos y hablan de Él y de cómo Él ha cambiado y ha influenciado sus vidas. Así que su impacto es muy considerable. Entonces, ¿consideramos que Jesús fue una persona real? Claro, la respuesta no puede ser otra que un sí rotundo. En la Biblia tenemos los detalles de su genealogía, e incluso los tenemos dos veces, tanto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, como en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, se muestra que su árbol genealógico se remonta a lo largo de toda la nación judía hasta el principio mismo, cuando Dios creó al mundo. Luego, cuando Él vivió en la tierra, la gente hablaba con Él. Le vieron andar, sentarse, comer, dormir, sangrar y morir. Lo vieron vivir una vida real y sabían que eran completamente un hombre. Entonces, Jesús es una persona, un personaje de la historia como Julio César, Napoleón. Por ejemplo, al escribir sobre el Señor Jesucristo, uno de sus seguidores, Juan, escribió en una carta que se llama Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo 3, comienza la carta, fíjate de qué manera, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, refiriéndose a Jesús, dice, eso os anunciamos. Luego está el testimonio simple pero hermoso sobre la vida de Jesús en la tierra que encontramos en el Nuevo Testamento. En Hechos, por ejemplo, en el capítulo 10 y versículo 38, se dice él que anduvo haciendo bienes. Así que no cabe duda alguna de que era una persona real, un hombre real, pero al mismo tiempo la Biblia afirma que era más que simplemente un hombre. ¿Y Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios por medio de Jesús? Bueno, ya hemos visto que Dios prometió enviar a Jesús como el gran rescatador o salvador de los hombres y las mujeres, ¿no? La Biblia nos ha mostrado que nosotros no estamos a bien con Dios debido a nuestro pecado. Por lo tanto, necesitamos a alguien que nos libre del pecado. Y para ello Dios envió a Jesús para hacer esta obra salvadora. Mientras pensamos en esto, podemos decir una serie de cosas. Lo primero es que Dios envió a Jesús para ser su rey. Y Él es, por lo tanto, el gobernador de este mundo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, el versículo 14, leemos que Él, Jesús, dice, Él es Señor de señores y Rey de reyes. En segundo lugar, tenemos que decir que Dios envió a Jesús como el gran profeta, mayor que todos los demás profetas, aquel que nos hablaría exactamente lo que Dios quería que nosotros escucháramos. En una ocasión Jesús dijo, fíjate, dice, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí Jesús estaba hablando del Padre y estas palabras las encontramos en la Biblia, no son inventadas, están en Juan capítulo 8, versículo 28. En tercer lugar, Dios envió a Jesús como un sacerdote, o sea, como un profeta, como un rey y también como un sacerdote, aquel que nos puede llevar de vuelta a Dios. Y escribiendo sobre esto, el apóstol Pedro escribió en la carta primera, en el capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cómo pudo Jesús ser
como tú has dicho, rey, profeta y sacerdote, y hacer todo lo que hizo. Bueno, Jesús pudo hacer todas estas cosas porque era, como hemos visto, era un hombre, pero era más que un hombre, también era Dios. Al describir a Jesús como el Verbo, Juan, el apóstol Juan, escribe en su Evangelio, al principio del Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Uno de los discípulos de Jesús, llamado Tomás, habló con Jesús después de su resurrección y dijo: Señor mío y Dios mío. Fíjate, ¿eh? Así que podemos ver que Jesús fue el Rey de Dios, el profeta de Dios y el sacerdote de Dios.